Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Muy bien. No se me ve bien, ¿no? No, estás muy guapo. Espera, que es que no me veo. Muchas gracias por lo de guapo. Tú también, ¿eh? Tú también estás guapo. Ay, gracias, Guapetón. gracias. Pues ¿Está grabando, verdad? sí, Sí. sí, sí. Es ¿Se el me aire. oye bien? Sí, sí, se oye muy bien. Genial, Es el aire de Oviedo, o de Asturias en general. genial. A ver, quería hacerte así, bueno, informal unas preguntas también para quien te conozca un poco mejor, también la gente que vea el vídeo y van a venir al concierto. Entonces, Sí, empezando un poco de tus comienzos, que tú estudiaste en conservatorio en Madrid, pero después fuiste a Estados Unidos. sí. Y te iba a preguntar de cómo cambió un poco de tu manera de vivir la música y pensarla, como de este cambio. Bueno, en la época que yo estudiaba en Madrid, teníamos muy buenos profesores y digamos que el nivel era muy grande, muy alto. Ujú, De música a nivel de cuando llegas a Estados Unidos respetan mucho el nivel que traes de Europa, ¿no? Yo llegué con el medio, el grado medio, que es el equivalente al profesional de hoy en día, ujú. y de alguna forma teníamos bastante pluma en cuanto al tema de armonía, cierta parte del contrapunto. Lo que nos faltaba es una cosa que sí que encontramos ahí, los que estuvimos en esa época, y es que toda la música que componíamos se hacía en directo, es decir, teníamos la oportunidad de escucharla Sí, en ensayos, o en conciertos internos, y yo ahí aprendí de la gran valía que tiene el escuchar las composiciones según se hacen. Es decir, en todos los sitios donde se estudia música se debería tocar todo lo que se componen los estudiantes, porque si no, no se termina el ciclo de aprendizaje, ¿no? Eso fue lo que más me impresionó, sí, lo que más porque me sirvió. además hasta que no, es verdad, que hasta que no lo escuchas como músicos reales y hasta que no se enfaden, solo por Claro, darles una pieza nueva, claro, no no, y van a aparte aprender. que es que te empiezas a depurar la escritura para hacer las cosas fáciles, ¿no? Porque te das cuenta que lo difícil no va a ningún lado, es Sí, decir, que lo difícil lo que lleva es un fracaso absoluto, porque la obra no va a gustar ni a los músicos, que son precisamente los que tienen que transportar la música al público, ¿no? sí, sí, Entonces claro. aprenden muchas cosas. Luego hay muchas cosas que creemos que funcionan y no funcionan, y cosas que creemos que no van a funcionar tan bien y funcionan espectacularmente bien. Con lo cual es un gran arma a veces te deprimes, pero aprendes mucho y a veces te empoderas, ¿no? Con lo cual, pero por lo menos te centra mucho el aprendizaje, ¿no? Y ya cuando uno compone sabiendo que lo va a escuchar, intenta hacer cosas, ¿no? Claro. Y A ver si esto es un wishful thinking, sí. Dime, perdón. no, es lo que me pasó a mí también, porque yo empecé con música contemporánea, vamos a decir, música clásica, con composición clásica, y mi experiencia era que la mayoría de las veces los músicos ya por ponerles una pieza que no es ni Mozart, ni Beethoven, ni Debussy, como, y no hace más de 100 años que está compuesta, pues no les gusta. Entonces si ya lo tienes esto, pues por lo menos que la pieza sea impecable, las partituras, ninguna duda. Como, Por supuesto. como que no digan ninguna cosa, porque si no, con la primera ya les da igual. Por supuesto, aprendes un poco también a poner en la partitura lo que es fundamental para que toquen, por ejemplo, las articulaciones, las dinámicas, toda esa información, incluso, por ejemplo, cuando quieres que una melodía se toque de forma poética o de forma expresiva, también hay que ponerlo, porque aprendes a hacerlo, a facilitar al intérprete, ¿no? Ujú. También hay que tener en cuenta que cualquier obra nueva de cualquier época luego ha sido revisada. Es decir, cuando escuchamos La consagración de la primavera de Stravinsky, estamos escuchando una obra revisada en 1947, no Sí, la inicial de 1913, ¿no? Entonces, también hay que saber eso, es decir, que tampoco a la primera te sale la obra perfecta, ¿no? A no y ser que seas Mozart o alguien así, ya a un nivel. no, pero creo que, a ver, supongo que él también revisará, creo que todos revisan, nadie le sale de la primera siempre. Sí, bueno, hay una, hay un poco una historia sobre Mozart, que es que Mozart no borraba nada y no cambiaba nada. Es como si la música fluyera ya y la escribía perfecta. O sea, tenía como una disciplina de escribir perfecto de entrada ya, ¿no? Entonces, cuando vemos los manuscritos,
pues es bastante impresionante, ¿no? Que él, Sí. él lo sacaba así. Pero vamos, eso es él y pocos más. El resto somos humanos y estamos continuamente cambiando. O sea, si tú ves, por ejemplo, la primera versión del Mesías de Händel, Sí. es un desastre comparado con lo que hay hoy en día, ¿no? Hombre, O vale, sea pero que también estamos se- hablando se- de un trabajo inmenso. Como inmenso y hecho en 2 semanas, además son 3 semanas, o sea, una cosa increíble, ¿no? no, no nos podemos quejar nosotros. No, Cuando nos dan fecha límites de un mes o algo así. sí. A ver, para que seas humano, tú metiste las patas en muchas disciplinas, como el clásica, contemporánea, cine, radio, tele, teatro. Entonces, Sí, ¿cómo? sí, yo quería ser compositor profesional. Entonces, a mí no me valía, es Para decir, yo todo. no tenía. Sí, me gusta mucho enseñar, ahora doy clases también. Aparte, me gusta mucho enseñar ahora. Pero cuando salí del conservatorio y de la escuela y eso, no me apetecía nada enseñar. Me apetecía hacer música, me apetecía ser compositor. Entonces, me dejé guiar por aquellos sitios donde había trabajo. Yo componía mi música, digamos, culta, o Ujú, entre comillas, la música digamos, de concierto. Y a la vez, pues me puse a componer para radio, para publicidad, para documentales, para todo el trabajo que había, ¿no? ujú, Entonces, me encantaba ir por Madrid escuchando mi música cuando entraba en la panadería, porque hacía música para 7 cadenas de radio, entonces hacía muchos jingles, muchos temas de programas, entonces ujú. vivía de la composición. Entonces, yo siempre he vivido de la composición desde el principio, ¿no? Sí. A base de hacer este tipo de cosas. También para mí es muy importante que la música es música. Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta tocar mucho en directo, con gente, me gusta dirigir teatro musical. eh, Me gusta, yo creo que el músico del siglo XX puede ser un compositor, productor e intérprete a la vez, ¿no? Entonces, pues se puede tocar. El oficio de músico también es una artesanía que conlleva también estar involucrado en tocar muchas cosas. No soy el único compositor que hace estas cosas, muchos de nosotros estamos metidos en todos los aros posibles, con el lema un poco de música es música. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que tener cuidado que no se te traspase digamos, las teorías un poco de la música más culta a la música de cine, a no ser que sea cine de autor, ¿no? Ujú. Porque el público no lo entiende. Entonces también se aprende mucho también siendo comercial, ¿no? Es Claro, otro porque tipo de género interesante, ¿no? es otro tipo de restricción. Yo siempre opiné que las restricciones te hacen componer mejor. Joder, ¿con qué manera? Esto lo he vivido un poco en el principio, aprendiendo composición clásica, o más bien composición contemporánea o actual, que empezando una pieza había tantas posibilidades. Había, es que tenías que elegir un camino. Entonces, elegir un camino, ¿qué significa? Pues poner restricciones, pues poner, voy a usar esto y esto y esto. Y muchas veces los retos que nos ponían los profesores eran esto, como de tú dedícate a hacer una pieza con esto y esto y esto. Entonces, Claro, si lo haces bien con esto y esto y esto, pues, pues hacerlo todo. Esa era la claro. lógica. Y sí que funciona. Y lo hice en varios estilos y eh, en varias maneras. Como mis primeras piezas que hice electroacústicas eran, me acuerdo, la primera era con dos o tres grabaciones que hice y la segunda era completamente analógica, como de esforzarme a aprender esas máquinas y sacar dos o tres sonidos y después editarlos bien para hacer una pieza solo con estos tres sonidos. Y así aprendes. Y hacer para publicidad es otro tipo de restricción. Vale, como tú hay muchos, vale, pues haz algo con todas esas restricciones, pero bien. Sí, 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 totalmente. Pero esto pasa en todos los géneros, no solamente en la música culta, en la música de cine también, en la música de publicidad también. Es decir, ponerte límites. Al ponerte límites, dentro de los límites puedes ser libre, ¿no? Ujú, Si no tienes límites, es demasiado espacio, ¿no? El recorrer. En cambio, al ponerte límites es como un trapecista que se va a poner a hacer locuras en el trapecio, es mucho mejor si se pone una red de seguridad, ¿no? sí, sí. Porque entonces va a poder atreverse a hacer todo lo que quiere porque ha limitado la caída, ¿no? Un poco, ¿no? Ujú. Este asunto también es un poco así. Pero de todas formas,
sí que es verdad que hay que tener mucha disciplina para no pasar. A mí me servía el cine, me servía mucho cuando tenía un encargo de una obra para orquesta y a la vez estaba haciendo un largometraje. Entonces, todas las tentaciones que tenía de hacer cosas más folclóricas, más populares en la música contemporánea, que puede haber, porque hay también mucho folclorismo en la contemporánea, Ujú. como te descuides, pues no la utilizaba porque la utilizaba más en el mundo cinematográfico, que es más Sí. comercial, que está más abierto. Entonces está muy bien desintoxicar las cosas esotéricas musicales del cine comercial a base de componer para conciertos. Y Ujú. desintoxicar de cosas más folclóricas o más comerciales la música contemporánea más culta, a base de que eso todo va a ir a otros géneros, como por ejemplo la grabación de discos, arreglos para artistas, música para cine, Sí. documentales o publicidad. Entonces, se puede perfectamente. Eso es verdad, que los del gremio de la música culta te van a decir, este es músico de cine, te sacan, y los del músico de cine te van a decir, este es músico de concierto, ¿no? Te sacan del gremio, pero no deja de haber gente que toca varios palos a la vez, ¿no? A lo mejor no son tan buenos en todo eso, porque están más diversificados, eso también es verdad. Sí, pero es que Pero bueno, yo soy de ese además tipo. los grandes éxitos se encuentran en las mezclas, muchas veces. Sí, ¿Sabes? no cabe duda. Mezclándolo todo. Y se ve mucho además en nuevas bandas sonoras exitosas ahora. Como, no sé, Dune, Mandalorian, am, no sé, algo muy mezclante ahora. No sé Sí, no, si la prueba alguna. hibridación, la nueva escuela, por ejemplo, Hans Zimmer, ¿no? Y toda su escuela de remote control de Los Ángeles, del estudio de Los Sí, Ángeles, sí, con sí. todos los compositores y compositoras que hay ahí, está claro que hay muchísimas influencias de mucha gente. Y luego, por ejemplo, los islandeses, Johan Johansson y compañía, que también trabajan en grupo, Ujú, componen en grupo, o sea, ellos se contratan. Hay un especialista en voces, una especialista en voces, en este caso, una persona que es especialista. Estudian música contemporánea, música clásica, estudian pop, rock y folk. ujú. Tocan instrumentos, incluso, por ejemplo, Ludwig Göransson toca flautas raras hechas con Sí, sí. plásticos y las conecta a sintetizadores. Este tipo de cuestiones híbridas es muy moderna y es un poco el camino actual, ¿no? Por eso está lleno de gente joven, nueva, que realmente está haciendo este tipo de, como dices tú, fusiones, ¿no? Ujú. Y es un poco del cine, con lo cual, fenomenal, ¿no? Música es música, ¿no? Al Y, final. y para ti, aunque tienes, como dijimos, patas en varios sitios, para ti la música de cine, ¿qué significa? ¿O cómo es especial para ti? O a lo mejor no es especial. No, sí, a mí me gusta mucho la música de cine, pero no dejo de, vamos a ver, yo cuando llegué al cine era compositor de música contemporánea, entonces Ujú, realmente me lo empecé a pasar fenomenal. ¿Por qué? Porque realmente puedes ir por otros territorios que en la música contemporánea no se puede ir. ujú, Pero cometí un error cuando era novel, y es que intentaba, o sea, para mí la pantalla era una excusa para poner mi gran música, ¿no? ujú, En cuanto comprendí eso, lo comprendí con dureza, porque los directores enseguida empecé un poco a ser más serio y a entender la cinematografía y ver que hay escenas que no requieren música. En muchos casos empecé a darme cuenta que solamente voy a poner música en aquellas escenas que realmente las necesitan, ¿no? ujú, Incluso a veces decirle al director, no, es que esto te funciona fenomenal, porque está muy enfadado el personaje y me gusta mucho más que reboten los gritos en las paredes y no te voy a poner una banda sonora que estropee ese punto que te conecta tanto con el presente de esa escena, ¿no? sí. Entonces, utilizaba un poco este tipo de labias para convencerle que en mi forma de ver el cine, a veces la música estropea el tema y al dejárnosla fuera, cuando entra, se nota con más efectividad. Eso es una cosa que se estudia ahora mismo en las escuelas de cine a todos los niveles, ¿no? Pero eso lo fui aprendiendo con el camino. También Ujú. haciendo publicidad, ¿no? En la publicidad también se nota mucho el efecto de la música. Entonces, para mí fue un aprendizaje muy interesante, ¿no? También me interesa mucho el meter música de autor en innovaciones dentro de la música de cine, pero que sean aceptadas por la mayoría
de los autores. Es decir, Ujú, hay una cosa que para mí es clave en el mundo del cine, y es lo que me gusta a mí de hacer cine. Es una labor en equipo. O sea, ujú. estamos dentro de un equipo, somos una parte importante, pero también lo es la iluminación, ¿no? O Sí, sea, que nuestra parte no es tan central como nos creemos, pero sí que es importante. ¿Ok? Entonces, al final es una gran labor en equipo. Cuando uno ve una película, pues ve cuando realmente todo está ensamblado como una gran labor en equipo. Eso es lo más importante para mí y eso es lo que más me gusta. obviamente la música es parte de los instrumentos, vamos a decir, que construyen esta orquesta, este equipo que hacen la película, porque además no para de ser un género multidisciplinario. Y si uno, es como un coro, si una voz sobresale o no sale, es raro, no funciona. Entonces todo tiene que ser a la vez y completamente en armonía. Y es muchas veces lo que hace los problemas en las pelis. Cuando una disciplina saca o pone mucho más valor, o no están completamente de acuerdo, o eh, ha- ha- han pasado cambios después que no deberían y todo se siente un poco raro. Y vale, obviamente para la gente que hacen las películas, cuando pasa esto, lo notan mucho más. La gente no tanto. Pero yo opino que hasta un nivel sí. Hasta un nivel cuando no es un producto fluido, la gente no lo nota. No saben exactamente qué pasa, pero lo notan. Notan que es raro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, parece mentira, pero el simple hecho de entrar musicalmente en una escena cambia la escena, ¿no? Esto, y también, una vez has entrado, ¿cómo sales, no? O Ujú. sea, al salir también estás haciendo un alegato, ¿no? Hay algo que ya no va a estar, ¿no? Ese tipo de Sí. cuestiones. eh, eh, y no sé, hay veces que hay un experimento que es muy interesante, ¿no? Que es, tú pones música a una escena y enseguida el cerebro hace una, hace una operación para generar un significado, ¿no? Es decir, yo pongo, por ejemplo, hay dos chicos bailando en una playa y pongo una música y automáticamente el cerebro genera la unificidad entre ambas cuestiones, la Ujú. escena visual y la escena musical. Eh, yo me creo que es mérito mío, pero es mérito de mi cerebro que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido evolucionando Ujú. y genera ese tipo genera comprensión entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿vale? Sí, Entonces ese es el gran arma, el músico, que muchas veces se cree que lo hace él por puro talento, pero es el cerebro humano el que lo hace, ¿no? Entonces, sabiendo eso siempre digo, tú cambia la música, muévela, dale un golpecito de muñeca y cámbialo un par de segundos más tarde, un par de segundos más pronto, ya verás como el cerebro se busca la vida para sincronizar otra vez, ¿no? sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que son grandes misterios, en los que parece que genera una gran versatilidad entre lo que escuchamos en una banda sonora y lo visual, ¿no? Entonces, Sí. esto muchas veces yo a los estudiantes, ahora cuando hago, por ejemplo, en másters o grados, les hago este experimento cuando han terminado y decían, yo pensaba que esto era yo con mi talento, ¿no? Y no, esto es el talento del cerebro humano. Y esto lo tenemos todos desde los bebés. O sea, es decir, que sí que hay una... El cerebro está educado o está diseñado para sacar sentido de la unión entre lo que vemos y lo que escuchamos. Entonces, este es el gran secreto de los compositores y compositoras de música para la escena, ¿no? Sí, y ¿cómo se llama? Las técnicas que vas a usar, pues las vas a sacar con cómo funciona tu cerebro y como todo. Y es ahí muchas veces donde va contra la música contemporánea con la música de cine. Que en la música de cine compones para una función, para conseguir algo. Entonces no te puedes liar, inventar otra vez la rueda. Como tienes que Claro, ir hacia hacia cómo funciona el cerebro. La música contemporánea muchas veces es lo que llamamos experimental, como de ir a lo nuevo, entre comillas. Y es ahí donde yo chocaba un poco. Como que también con la música contemporánea yo tengo un objetivo.
A lo mejor no es tan, es un poco más abstracto que la música de cine ese objetivo, pero tengo un objetivo y Por supuesto, sí, porque voy a ir a contra pues a cómo funcionan los oídos de los humanos que me van a escuchar. claro. No, la música contemporánea es muy importante innovar, o sea, es decir, no hacer lo que han hecho los demás durante Ujú. los últimos 1000 años, ¿no? Entonces, ser modernos y salir de nuestra zona de confort e intentar eh, nuevas técnicas compositivas, Sí. probarlas para que surjan nuevas ideas, pero no vale todo, ¿ok? Lo interesante es que, vale, consíguelo, pero que no se te pierda nadie. Eso es lo Ujú. difícil, ¿no? O sea, Sí. haz moderno, pero que no se te pierda nadie, porque eso es un respeto a la audiencia. Lo que no podemos hacer los compositores europeos, que durante el siglo XX hemos desconectado de la audiencia. Ya la audiencia no nos quiere ni en pintura. Y los conciertos que hacemos, vamos cuatro entendidos y poco más, ¿no? Entonces Sí, eso sí, no sí. puede ser. Tenemos que volver a comulgar con el público y eso es un esfuerzo extra en que no se te pierda nadie. Y para mí hay un test que no falla. Y es, si tú eres capaz de coger una obra y no poder cambiar una página con otra sin que se dé cuenta a la gente, entonces la obra tiene una dirección, Sí, ¿ok? sí. Tiene un sentido, tiene un programa que si cambias una página se nota que no, porque la obra tiene estructura y tiene dirección, ¿ok? Ujú. Pero hay muchas obras de música contemporánea, y incluye algunas mías, por supuesto, de estudiante, pues ahora ya no se me ocurre hacer estas cosas, en el que un músico que se vaya de gira y ya no esté yo dentro, cambie las páginas de sitio o elimine dos o tres, ¿no? Que Sí, no sí. se le cuenta a nadie porque da igual. Eso es patético. Eso, entre tú y yo Sí, es sí, sí. patético. Y sé de algunos músicos, grandes músicos, que lo han hecho delante del propio compositor. Ujú. Esto ya es grave, ¿no? Porque el Ahí, compositor ahí, ya es ahí, una obra ahí- más antigua, no se sí. acordaba y le ha cambiado tres Ahí es páginas de sitio. el error carnal, como Es que no. de estar ahí y no saber en Claro, absoluto tu pieza. Y, claro. y lo escuché, es que no me acuerdo cuál era el compositor, pero era un piano solo. Y era un compositor muy famoso, no me acuerdo ahora su nombre, pero sus piezas siempre eran increíblemente difíciles. Y entonces el pianista vino a hablar después del concierto con el compositor y "Ay, estoy muy contento. Toqué 70% de las notas. Como que, sí, 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 tocaste fenomenal, 70% de las notas. Sí, coño, ¿por qué no pones es el resto del 30% de las notas tocables? Yo tengo una excusa, yo tengo una historia muy divertida. En San Francisco, en California, siendo un estudiante, había un día que era New Music by New Composers, que es música nueva de nuevos compositores, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí en el grado de composición hacíamos las obras y las estrenábamos yo me acuerdo que estrené un sexteto, allí para, cada instrumento era de su padre y de su madre, había un fagot, una trompeta con sordina, una guitarra, un Ujú. contrabajo, un violín y una flauta contralto. O sea, eso es lo que había. Y yo compuse la obra con, pues, bastante dirección y bastante. ¿Qué ocurre? Que al tercer compás se empiezan a perder, ¿no? Ujú. Ya se pierde uno, al quinto se pierde otro. O sea, fue un desastre absoluto porque estaban perdidos, ¿no? Sí. Cuando acabó la obra me vino un gran compositor californiano diciendo, ¿quién eres tú? ¿De dónde has salido? Menudo monstruo, ¿no? Y yo estaba desolado porque la obra que había sonado no coincidía con lo que había yo compuesto porque se habían perdido durante Sí, toda sí, la sí. obra. O sea, era un desastre, ¿no? Bueno, me cogí la grabación porque ahí podías grabar, ahí podías pagar la grabación, te la llevabas a casa, Ujú. hice un dictado musical de todo lo que salió a ver si era interesante. Y realmente había alguien que estaba fascinado con una obra que había sido destrozada, ¿no? Eso fue Sí, sí. increíble, ¿no? Y sí que había cosas interesantes, había sonoridades muy novedosas, ¿no? O sea, que muchas veces estas cosas aleatorias generan hallazgos importantes, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? Y realmente los músicos... Y otra cosa que yo he aprendido mucho es que los músicos hacen lo que pueden para que la música salga lo mejor posible. Entran en modo performance y hacen milagros, ¿no? Sí, Cuando una sí. obra no funciona es culpa nuestra. O sea, Claro. y además ahí no perdemos el poder de poder arreglarlo, ¿no? En vez de culpar al músico, cúlpate a ti, porque lo vas a poder arreglar. O sea, el desaguisado es culpa tuya, es culpa del compositor, ¿no? Claramente. Y esto en el mundo del cine es exactamente igual, ¿no?
O sea, No. te quería preguntar para la obra que vamos a presentar ahora en junio, en el concierto, que es Camino, y, y que la película y también la música es algo muy emocionante y delicado. Y te iba a preguntar de cómo afrontaste musicalmente una historia así de fuerte. Bueno, vamos a ver, la historia era muy interesante, es una historia real, ¿no? Sí. Que ocurrió, de verdad. Qué gracioso es tu primo. Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería. Ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. Justo estaba pensando en ti. Vienen por la niña. No me van a pinchar, ¿verdad, mamá? Te propongo una cosa. ¿Por qué no se lo pides a ella? El tumor está aquí y le presiona la médula. ¿Por qué me castigas, Dios mío? Lo hace porque te quiere, Camino. Cuando te anestesian, sueñas. ¿Tú sueñas cuando duermes? Camino es importante porque es una película de una historia real, para empezar. Entonces, cuando nos llegó, yo hacía música para cine con Rafael Arnau, es un amigo de toda la vida, que teníamos un grupo cuando éramos jóvenes, y siempre hacíamos dúo en todo, ¿no? Entonces nos da bien porque nos repartimos bien las películas. De repente cogemos la película, leemos el guión y ya sabemos más o menos lo que le va a tocar a cada uno, ¿no? Pues esta película en especial él no le inspiraba tanto, lo único que le inspiraba bastante eran los sueños. Hay unas ensoñaciones que él cogió y las hizo con sintetizadores. Entonces todo lo de cuerda, todo lo de orquesta me lo quedé yo. Sí. Al final la película tiene un problema y es que se sabe desde el principio lo que pasa en la película, ¿no? Entonces se sabe ya el dramón. Sí, siendo Pero una historia Fesser real. sí, Fesser se las arregla para hacer una historia cartoon total, tipo Disney prácticamente, ¿no? Entonces una película graciosa, interesante, el del mundo de los niños, entonces es muy interesante. Pero claro, lo que ocurre es que hay muchos adagios, Sí. mucha música lenta, mucho de belleza, buscando la belleza más que la tristeza. ¿Okay? Sí, Es y es como que la algo, y es vida algo es que lo que es muy es. evidente en la música, porque sabiendo la peli y la historia real, en realidad, mm, una parte muy pequeña de la música se podría considerar puramente triste. Claro, porque yo creo que la música está hecha desde el punto de vista de los niños. Es Ujú. decir, para un niño, eh, pues es un niño, ¿no? Entonces, el hecho de que se vaya a morir, los niños suelen vivir con una plenitud mucho más grande que los adultos cuando les dicen que lo que tienen es muy grave. Aparte que, por mucho que les engañen, o por mucho que sepan que lo que tienen es terminal, ¿no? Por decirlo, ellos van a seguir disfrutando de la vida, van a seguir teniendo sus sueños, van a tener sus regocijos vitales, ¿no? Entonces, la película es muy bonita en ese sentido, ¿no? Sí. En que realmente Fesser se busca la vida para que sea un cartoon total, ¿no? Película divertida, sin pesadumbres raras ni cuestiones. Entonces, al final, toda la parte triste de la película se transforma en belleza y en espiritualidad un poco, ¿no? En un trasfondo como de renuncia y de aceptación de lo que está pasando con la belleza que tiene la vida, ¿no? Y Entonces con la humanidad. tú sentiste que lo que necesitabas hacer con la música es aportar a ese quitapesos de la historia y aportar un poco más de la vista del personaje, un poco de los ojos de un niño. Sí, o sea, sí, y aparte que también la forma en la que se cuenta la historia, o sea, muchas veces el fondo de la emoción, ¿no? De toda la película la lleva la música. Es decir, Ujú, que eso sea más bien eh, bello que triste, es la música que lo va a llevar. Es decir, cuando alguien está con una cara de pesadumbre, esa ujú. pesadumbre puede ser muy negativa o puede tener un punto más positivo, ¿no? Un punto de fe. La película, Ujú. como está todo dentro además del trasfondo espiritual religioso, ¿no? Que tiene Ujú. mucho tema de religión por dentro,
también está marcando cuestiones teológicas un poco profundas, pero llevadas un poco más a lo constructivo y a lo eh, costumbrista, ¿no? Es decir, que llega un Sí, punto en que una persona está malita, está todo el santo día en el hospital y tal, pero hay una historia de amor por un lado, hay un montón de cuestiones humanas por el otro, entonces la música no puede ser triste, no puede tener tristeza. La tristeza tiene que tener un color de belleza, de ujú, belleza, de transformación y de fe, ¿no? Entonces, aunque las personas no sean religiosas, cuando ven la película sí que les llega el trasfondo este de tener esperanza, ¿no? De que hay una esperanza en ello, ¿no? O que se puede vivir todo con una cierta esperanza de que lo que viene es mejor y todo el asunto, ¿no? sí. Entonces, hay mucho humor metido también dentro de todo el aspecto y Javier lo hace extraordinariamente bien, el guión es maravilloso, ¿no? Ujú. Y la película es muy interesante a ese nivel. Lo que pasa es que se acaban los adagios. Llega un punto, yo me acuerdo que al final había un momento en el que empieza a haber bastantes dramas y traumas en la Sí, película, ¿no? Hay un momento de que empieza a entrar en el hoyo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, hasta ahí aguanta. Entonces, hay un momento al final que entra otro adagio nuevo con un solo de violín altísimo, que Tan, fue tremendo tan, grabarlo. Sí, tararán, tan, sí. tarara. Ese tema no sale hasta ahí, hasta la parte final. Entonces, siempre yo sabía que a mí la obra no me iba a durar entera, son 2 horas y media de música. Ujú, 2 horas y 20 minutos, una película muy larga, ¿no? sí, Y entonces yo sabía que al final iba a necesitar algo más a nivel de... Y me acuerdo el día que surgió esa idea, pues eso, que pilla trabajando y de repente tenía un viaje muy importante que hacer, no me podía quedar ese fin de semana a componer, pero necesitaba irme de viaje con esa escena concluida y presentada, ¿no? sí. Y muchas veces bajo presión ocurren las cosas y entonces ocurrió la melodía. Yo no estaba seguro cuando me fui de viaje que esa melodía fuera válida, pero poco a poco fue cogiendo su espacio en la película y es la que me permitió terminarla, ¿no? Ujú. De forma correcta y dándole también otro golpe más de tuerca, ¿no? Ese, Está bien, el- es una gran película desde el punto de vista de que todo el mundo trabaja muy bien, ¿no? Desde los actores, ujú. pasando por supuesto, los técnicos, dirección, producción, todo el mundo trabaja genial. Una gran obra común, ¿no? ¿Te acuerdas alguna escena en concreto que era muy peculiar o difícil o de afrontarla, de componer para ella? Sí, tuvimos varias escenas en que nos juntamos los dos compositores porque no dábamos con la clave, ¿no? De Ujú, repente Rafael presentó una teoría, no le gustaba el director, yo le presentaba una teoría, no le gustaba el director, entonces empezamos a juntar, y entonces al final, por ejemplo, en alguna me quedé yo con la escena, porque fue rarísimo, pero me quedé yo, y luego hay otras que se quedó él con las escenas, ¿no? Hay una, por ejemplo, la escena de la pastelería, ujú. hay como siete temporales, hay 7 bandas sonoras anteriores a lo que resultó al final. Sí, Otra escena en camino cuando va la madre a recoger a la hija al colegio para llevársela a hacer los análisis al principio de la película, sí. que hay una escena donde hay una estatua de la Virgen y se van a verla, ¿no? Ujú. Y ahí esa me tocó a mí y hice como 6 bandas sonoras diferentes, ¿no? Y ya no sabía, de hecho, todavía no recuerdo cuál se quedó. O sea, tengo escenas, creo que en la banda sonora, hay una parte de la suite Sí, que tiene las dos partes, una la que fue y otra la que no fue. Es decir, es tan de la película también lo que no se coge, ¿no? sí, sí, sí. Que también se queda un poco, ¿no? También hay una música para Camino que se rodó como temporal y para rodar el ciclorama. Es Ujú. decir, hay un momento en el que se ponen un ciclorama a rodar y necesitaban para el rodaje música. Entonces yo compuse una música que era muy, muy interesante, muy emocional y muy mágica para eso y les sirvió para el rodaje perfecto, ¿no? Porque Sí, empodera a los actores, ¿no? Ennio Morricone componía mucho para Sergio Leone escenas para rodaje. A sí. Sergio Leone le encantaba la música de Morricone para sus rodajes porque empoderaba a los actores, ¿no? Hacía que actuaran con más
posición y más colocación, ¿no? En cuanto a Sí, los porque personajes, ¿no? es más información para basar tu actuación. Y creo que debería ser Claro, más habitual, que haya algo sí, que los actores escuchan a la hora de rodar. sí, sí, esos temporales son muy positivos. Lo que pasa es que él quería poner esa música, la quería poner en la película. Yo me di cuenta que no era bueno porque no era universal. Aunque sea muy bonito, muy mágico, realmente sí, sí. Como compositor o profesional, digamos, entendido en el tema de la música, tienes que opinar a favor de la película. Muchas veces es mejor no poner tu música, es poner una música más universal. Entonces, Ujú. intenté convencer al director y al otro músico, a Rafa también, y al equipo de productores que venían, sobre todo a veces, a ver los resultados de las músicas, tanto a casa de Rafael como a mi casa. Le intenté convencer que pusiera La Bella Durmiente de Tchaikovsky, ¿no? Porque además de estar muy metido con el mundo Disney, el mundo infantil y tal, Sí, era universal, es algo que conoce todo el mundo y le va a dar a la película un poquito más de trasfondo, ¿no? Entonces, ujú, era tirarme piedras contra mi propio tejado, sí, pero yo creo que la película queda mejor y queda mucho más comercial, ¿no? Entonces, al ujú, final me compró la idea y empezamos a buscar música para, de librería correcta para hacerlo y luego ya escribí también el arreglo con la música de Tchaikovsky para meterlo dentro y grabarlo con la orquesta en mi grabación. Y resultó muy bueno también, ¿no? O sea que de alguna forma, pero no cabe duda que esa pista temporal que utilizamos para el rodaje es parte de la película también. Aunque no está en la suite, podría ser una obra orquestal muy bella sí, para poner, que tiene que ver con la película, no cabe duda, ¿no? sí, sí, claro. A ver, obviamente siempre haciendo cine, pues casi siempre haces mucho más música de lo que vas a usar y algunas veces lo incluyes en el disco o en la suite. Pero es esto que te decía antes, sí, obviamente, aunque no se puso, porque no encajaba en la escena visualmente, pues sí que encajó en los rodajes. Y obviamente a mí no me queda duda de que eso afectó el resultado final. Sí. Con Javier Fesser, ¿cómo fue la colaboración? Eh, a mí, bueno, o sea, fue perfecta. O sea, a mí me encantaba. Javier en Camino es la primera película que hace montando él. O sea, él hizo de montador, ¿no? Sí, Entonces es un lujo tener a un director que es montador, porque lo que hace muchas veces con la música, le gusta una música determinada que ya ha puesto en unas escenas que yo he puesto porque la he sincronizado yo con las escenas. Pero luego esa música él la coge y la vuelve a repetir y hace un montaje él de la película respetando la música, ¿no? Entonces, ujú, ese círculo es tremendamente positivo para la película, ¿no? sí, Porque una parte musical que ha sonado ya una vez, la siguiente vez que la pone, edita él el vídeo. sí, Fue una sorpresa para mí total, digo, pero acababa de entrar a funcionar con el Final Cut Pro de la época, ¿no? sí, Y se puso a editar respetando la música que ya había puesto anteriormente, la repite en una parte, en una especie de suite, él las llamaba suites, ¿no? sí, O sea, que voy a hacer una suite con tu música, tal, no sé qué, y lo hacía también con la música de Arnau, ¿no? El tío se ponía a montar cine directamente, que es el director, es el dueño el director y guionista. Entonces se sí, ponía a hacerlo, eso es un lujo increíble, porque que coja ya la música y que él edite el vídeo para que coincida con la música, eso fue una experiencia que nunca he tenido con ningún director. O sea, Fesser es un director todoterreno porque es genio de la publicidad también, ¿no? Es decir, él es cineasta publicitario, ¿no? ujú, Entonces, muchos cineastas, Nolan también era publicitario, o sea, cuidado, que hay mucha gente que viene del mundo de la publicidad y sí, hacen verdaderas maravillas. Y Arnau, el otro músico de la película, es el músico de publicidad de Javier Fesser, en la realidad, con lo cual sí, todo el tema este de publicitario también lo hace muy bien, ¿no? Entonces, a mí me contrataron un poco en un par de películas anteriores para hacer, porque faltaba un poco de orquestación y parte, digamos, más de músico de compositor pues de música de concierto. sí, Entonces, yo acepté, me gustó y ya me quedé en equipo, ¿no? Haciendo estas películas, ¿no?
Y la Ujú. verdad es que para mí, además de un amigo, una persona ultra inteligente, súper inteligente, tiene un poderío a la hora de dirigir lo visual que yo no he visto en muchos, eh, en todos los países del mundo. Es un grande, o sea, para mí es un grande, ¿no? Y Es hace humor, que el humor es más difícil, ¿eh? El humor es más difícil que el sí. drama, no cabe duda, ¿no? Y es Así que nada, es el gusto de ver personas que hacen su trabajo tan bien, pero que siguen teniendo la gana y que trabajan muy bien en equipo, como dices. Pero también todo terreno es que creo que muchas veces funciona, como si está metido en varios aspectos de la peli, pues significa que tiene también el respeto de los varios aspectos de la peli y le hace controlarlo mejor, pero de un punto de sí, vista no de dictador, pero de líder. ¿Sabes? De sí, que sí, está por supuesto. apoyando a su gente. Y creo que se ve y se nota. Sí, no, él sabe lo que quiere, pero también es muy inteligente, entonces está abierto a ver lo que tengas que decir tú, porque de repente puede cambiar de opinión. O sea, Sí, sí, él tiene claro. esa apertura también, ¿no? Que eso es genial, ¿no? Y hace, por ejemplo, de una idea inicial que tenía un recorrido, de repente aprende de ello y la expande, ¿no? O sea, por eso es todoterreno también, ¿no? En ese aspecto, es decir, que tiene flexibilidad y luego es muy líder en el sentido de cuando se tiene que cargar algo, se lo carga directamente, ¿no? En Camino nos tuvimos que cargar una familia de secuencias de un personaje porque se nos quedaba demasiado largas con los de producción y cortamos 25 minutos a la película. Cogimos todo un sector de escenas relacionadas con un personaje que desapareció de la película entera Esto tiene que para doler. hacerlo más comercial. Sí, eso es doloroso. Aparte que te destruye un poco el tema de las regiones tonales. Es decir, si una película está muy fundamentada en la forma Sí, del drama, hay un momento en el que te falta pues una región subdominante importante dentro del planteamiento formal de la música, que funciona muchas veces también con este tipo de forma musical literaria, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, tú estás buscando ciertos desapegos tonales de ciertas zonas a través de ese personaje, que vas a ir a otras regiones y de repente desaparece todo eso y hacer lo que funcione luego hay que retocar muchas cosas, ¿no? Entonces tampoco están dispuestos a retocar porque ya está todo aceptado, ¿no? sí. Entonces puede sufrir la película. En este caso no sufrió demasiado porque era bueno dejarla en un tiempo un poco más razonable, ¿no? Sí, sí, Nos a íbamos a un ver, pero formato de también 3 horas, ¿no? en el producto final a lo mejor funciona todavía mejor y nadie se da cuenta, pero para la gente que hacen la peli, pues sí, es que siempre cuando veas la peli vas a saber, aquí me lo cortaron. Sí, totalmente. Esto falta. Y es ahí un poco el entrenamiento ah, psicológico de un compositor o de un director Compositor es el de que más aceptarlo. claro, el que más lo siente es un compositor, porque es como si cortaran un brazo. Sí, no, aparte que es que este tipo de cuestiones están por encima del bien y del mal. Es decir, los productores lo están diciendo, hay que hacerlo y punto, ¿no? Al director le Sí, cuesta, igual que al compositor, o más. Pero hay que hacerlo y se acabó, ¿no? Y luego, luego le dan 7 8 Goyas, o sea, hay unas cuantas es decir, se lleva todos los premios, por algo será también, ¿no? sí. La hechura, Fesser en ese aspecto, esa época se lo llevaba todo, o sea, fue Mortadelo y Filemón, La Gran Aventura fue la película más taquillera después de Los Otros de Amenábar, que le quitó el Sí. galardón, ahora ya está Santiago Segura, ¿no? Pero en esa época era tremendo, ¿no? Y con Camino luego también se llevó todavía un Goya más, creo. O sea, creo que Sí. una fueron 6 o 7, el otro 7 u 8, no me acuerdo. O sea, una cantidad desmesurada de Goya. Sobre, Que se llevó. sobre la música, como dices también que te tocó mucha parte de orquestal, ¿hay algún momento de la suite que te da especialmente ilusión escucharlo en directo, como música de concierto? Sí, la verdad es que Camino es una película especial en el sentido de que la música funciona bien fuera de la película, Ujú. ¿no? Sí, En general, ¿no? La suite funciona, es decir, es un poquito larga porque la música es muy larga la de la película, entonces la suite completa dura casi media hora.
¿no? Sí, De la película. 22 Entonces es minutos o algo difícil así. de programar, sí. Y bueno, hay una versión de la suite completa en 30 minutos, ¿no? Que Mm. funciona muy bien, pero claro, nadie te estrena 30 minutos ahora mismo. Hoy en día vamos a formatos de 10 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Pues. Hay una cosa muy interesante que a mí me gusta personalmente, ¿no? Ujú. Yo creo que otros compositores están de acuerdo con esto, pero a mí me gusta que las músicas de cine sean músicas que tengan un principio, una mitad y un final, que sean coherentes como música de concierto, ya Sí. de por sí. O sea, es decir, no tener que hacer una suite de por sí, sino que de repente dividas las músicas que hay en la bobina uno, la bobina 2, la bobina 3, la bobina 4 y se puedan poner en un concierto. O sea, pequeños cortes que ya funcionan de por sí. Porque las escenas casi siempre están redondeadas. O sea, las escenas son entidades genéricas. Muchas veces yo a los estudiantes, a veces en el máster les digo, o en los grados, en los que enseño todavía, um, les digo que siempre traten de escuchar la música sin la imagen cuando acaban la escena. Ujú. Es decir, tú acabas la escena, te quitas el vídeo y está todo sincronizado perfecto y funciona. Trata de escuchar la música sola, ¿no? Porque a veces le das dos toques y te queda integrada como un todo que puede funcionar sin imagen perfectamente también. Y luego cuando lo pones con la imagen está también más conectada. ¿Por qué? Porque la has redondeado mejor, ¿no? Y Entonces yo le da sigo, también una sigo unidad. haciéndolo, ¿eh? Yo Sí, sigo, sí, ¿no? sigo haciéndolo esto, ¿eh? Es un buen consejo. Es un buen consejo. Sí, yo creo que también a mí me sirvió y me sirve, especialmente en cartoon, ¿no? Cuando haces animación, ¿no? Esto, por ejemplo, el gran Zacarías Martínez de la Riva sabe un huevo de esto y también te lo puede decir. O sea, seguro que sí, ¿no? Estábamos hablando ayer, Qué bien. pero, pero si le preguntas a él, creo que no te va a decir, yo sé. Ayer me estaba diciendo que lo pasa mal escribiendo para animación. Aunque lo Sí, hizo sí, no me mucho, extraña. Es lo pasa mal. dificilísimo. No me extraña. Es que eso es durísimo, ¿no? Es que, claro, no existen los personajes. Tienes que crear tú el alma, ¿no? Con la música. Exacto, sí. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Hombre, yo creo que lo hace muy bien. Y, Yo también. y con, no con un carácter comercial. Y esto lo hace mucho en la parte que sí le gusta y lo pasa muy bien, que es hacer los temas. Que sus temas eh, a mí me funcionan muy bien y se ve que es ahí donde gasta su tiempo. En los temas de Ujú. personajes dentro de las películas, por ejemplo, de Tadeo. Pero sí, es verdad. Hacer la música de una animación es muchísimo trabajo y es muy doloroso, porque es muchísima música, muchísima sincronización y plantillas además que acabó de ser como después de tantas películas de Disney, de animación, ahora mismo hay algo que te pide una gran instrumentación, una gran orquestación, y que esto gasta muchísimo tiempo y es muy difícil hacer algo tan meticuloso. Entonces, sí, yo entiendo el sufrimiento de hacer una animación. Vale, el cine, tú lo sabes bien, y todos los que hacen cine lo saben mejor, eh, es muy duro. O sea, hacer Sí, cine, hay mucha gente que se cree, yo quiero hacer cine, digo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tú sabes que te vas a estresar, que no vas a dormir, que vas a sufrir? O sea, yo la última película en la que participé hace un año que hice la producción y dirigí la orquesta hice la orquestación, la producción y la dirección de la orquesta, aquí con el viejo, con Mad for Strings, yo dirigí sin haber dormido esa noche. O sea, estaba, estaba grabando la orquesta y yo no había dormido toda la noche anterior. No, no me acordaba ya lo que era hacer, lo que era, pues, cuando hacíamos las grandes producciones de los 90 un poco de. Es que al final es una vida perra. O sea, es decir, te pegas unas palizas descomunales que no están pagadas. Es decir, hay mucha gente que dice, pero ¿tú estás seguro que te quieres meter en este tinglado de música para cine? Esto es, tienes que saber sufrir, ¿eh? Porque sí, sí. esto es una pelea constante. Y si vas a por la excelencia,
tú eres el primer enemigo que tienes. Es decir, te vas a conformar más con lo que esté perfecto y eso, de que esté bien, a que esté perfecto, es no dormir directamente, ¿no? Y la orquestación igual. Y luego que sacan los ensayos tienes poco tiempo, porque siempre es poco tiempo, entonces tienes que escribir muy bien, muy clarito. O sea, esto es un oficio muy duro, es una artesanía que requiere mucho esfuerzo y no es una vida tan lujosa como la gente se cree, ¿no? Sí, Todo el que está metido lo sabe, ¿no? a mí me pasaba, porque ya hice algo de cine antes del máster, pero no tan serio. Y estando en Madrid y escuchando a, a vosotros y a otra gente del sector profesional, y tuve una época que me entró muchísima ansiedad, como Sí, hablando con mi mujer, todos me dicen historias de horror, de terror, todos están con problemas del estómago o tuvo relaciones caídas o se arrepienten de cosas o me comentan de historias horrorosas con directores o productores o machacando sus músicas o directamente no dormir y me entraba la ansiedad, como que me estoy equivocando, como que quiero hacer esto, o es probar a ver cómo va, y sí, es cierto, es muy complicado, pero vale, también hay gente que por suerte o por no suerte, porque lo aprendieron de manejarse más pronto, que lo llevan mejor, pero es verdad que es un camino duro y es una batalla personal y de sobrevivir psicológicamente. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho de cuando salgo del estudio y que quede el trabajo en el estudio. Además, como trabajo en casa, esto es todavía más difícil. Creo que wow, si horrible. fuera si fuera a trabajar fuera, como teniendo un estudio fuera de casa, quizás podría ser un poco más fácil, pero es muy difícil para mí es salir y dejar el trabajo aquí en el piano. En- entonces esto también es el tema de trabajo personal. Como de, sí, sin dormir, sí, trabajar mucho, pero a la hora de estar con la familia, pues estar con la familia. Sí. Y Es no lo difícil tengo dominado mantener todavía. familia, mantener pareja y estar metido haciendo muchos largometrajes al año, dos o tres, es complejo. O sea, eso, eso va un poco en contra de la conciliación y es muy esclavo. Un director te llama a las 3 de la mañana, te despiertan porque ha tenido una idea genial y tienes que ir a su casa a verlo Hombre, a las a las 3 de la 4 de la mañana. mañana, digo yo que voy por la mañana, ¿no? Pues no, es su hijo, es como si le estuviera pasando a su hijo y tú eres también copadre de él. Sí. Si no, dice el siguiente, que pase el siguiente, ¿no? O sea, emocionalmente es tremendo, ¿no? Tiene que, o sea, para mí lo más importante a la hora de decir que sí a una película es que te guste mucho la película, que te guste mucho a nivel estético, artístico y científico, ¿no? O sea, Sí, es decir, que la hagas tuya tanto que te puedas involucrar en uno que se involucra el director, entonces vas a triunfar en ella. sí. Eso quiere decir que no vas a dejar tiempo más que para esa película, no te va a quedar. Hay muchos compositores de cine que cuando les llega el guión se ponen a componer la película para dejarse tiempo y poder coger otras películas, ¿no? Eso es un grave error, porque en Sí. cuanto te llega la película ha cambiado todo y no te sirve nada de lo que has hecho, ¿no? Esto muchas veces ocurre. Intentan colocarlo, ¿no? Entonces, ese planteamiento al final acaba sufriendo mucho. Sin embargo, si amas la película, yo, por ejemplo, dije que no a una película que había dicho que sí en principio porque me di cuenta que no me gustaba. Y fue la mejor decisión que pude tomar. Ujú. ¿Ok? ¿Me puedes decir cuál? Perdí un dineral, no lo puedo decir. Porque a mí no me gustó y no me gustó el planteamiento del director y me salí. Me quedé de orquestador de la película. Nada Ujú. más. ¿Vale? Me quedé Pero- de todo el tema de partituras, de dirección de orquesta, de producción de todo el tema de las grabaciones de orquesta me las quedé yo, ujú. bueno, orquestación. Pero el resto, a nivel autoral, no me lo quedé porque no me gustaba.
Entonces yo veía la película por otro lado, intentaba sacarla digamos, del mensaje que quería dar el director, con lo cual yo me autoeliminé. Dije, no, yo no soy el compositor de esta película y me salí. Perdí un dineral, pero gané pues, el ser honesto conmigo mismo. Y sin embargo, en todas las demás que he hecho, me he dejado todo lo que tenía porque creía en el proyecto, creía en la historia, era fan absoluto, ¿no? Para mí es muy importante eso porque te vas a dejar todo, ¿no? Entonces, más vale que vaya contigo, ¿no? Lo que a mí no me funciona es hacerlo y no me guste la película. Eso es una cosa que no puedo, ¿no? No creo que sea fácil para nadie hacer eso de todas formas, ¿eh? Es Entonces, demasiado esfuerzo. para ti, ¿cuál crees que era la peli o el proyecto que estás más orgulloso de hacer? ¿O te gustó más? A mí todo lo que he hecho con Javier Fesser me ha encantado, todo. O sea, luego hubo una película que hicimos para una época que trabajábamos para un cineasta que trabajaba en Canadá y en el Reino Unido. Ujú. Íbamos a Londres a grabar con la Royal Philharmonic Orchestra, que también funcionaba muy bien, pero era una labor grupal, porque trabajamos con los ingleses también, con los músicos ingleses. Sí. Entonces, yo ahí había un gran director que dirigía la banda de cine de la Royal eh, Philharmonic Orchestra de Londres. En Angel Studios se trabaja muy bien, Ujú. con grandes diseñadores de sonido. Para mí fue una película que fue muy buena. Tuve muy buena experiencia. Se llama Jericho Have you ever Mansions. wondered what's really happening around you? Behind the walls, under the floors. Cold water, hot water, probably leaking all day. Bad things happen if those damn leaks aren't stopped. Había un compositor inglés, un diseñador de sonido también inglés. La productora era anglo-canadiense y Rafa Arnau y yo, Rafa hizo temas que tenían que ver con pop y con sintetizadores. Yo me quedé con toda la parte de thriller, Ujú. con toda la orquesta Adivisi. Entonces, Sí, sí, sí. eso es como cine de autor, prácticamente, porque fuera de Hitchcock, ¿no? Pero Sí. mucha cuerda, cuerda de cámara, o sea, dos contrabajos, Ujú. 4 chelos, 6 violas, o sea, orquesta de cuerda pequeña, Sí, sí. una gozada. Esa fue, digamos, la más interesante a nivel de música, pero es una obra para el mercado de los anglosajones que tienen mercado en esa época de video, de video, ¿cómo se llama? Estas tiendas que había para alquilar vídeos. Sí. Se alquilaban vídeos el fin de semana para asustarse por la noche, entonces Sí, sí. había muchos thrillers, se producían muchos thrillers. Esta productora anglo-canadiense hacía thrillers. Ujú. Con Richter hicimos este thriller maravilloso, se llama Jericho Mansions, que en la casa se come a la gente, ¿no? Ujú. Entonces la banda sonora es tremenda porque trabajamos, y luego trabajé con un copista maravilloso en Brighton, un tío que hace unas cosas, que le manda las partituras y te desentiendes porque te lo coloca todo perfecto, lo maqueta en un papel glorioso. O sea, cuando llegas a ver las partituras, eso da gusto verlo, es muy importante eso, ¿no? Sí. Me lo pasé muy bien haciendo esa película también y es de la que más orgulloso estoy en ese sentido, a pesar de que es una gran película, una gran labor en equipo, ¿no? Funcionó muy bien también. Pues no la vi, la verdad. Y si la encuentro, voy a intentar encontrarla para que te diga yo también mis impresiones. Y, y como para cierre, una pregunta que le estoy haciendo a todos, también para mí, para aprender y ver un poco cómo veis vosotros la situación. Quería preguntarte si tienes algún comentario o algún consejo del mundo o la industria de la música actual y más especialmente a la hora de audiovisuales, como a la música de audiovisuales. Bueno, yo lo que creo más importante en compositores, noveles y gente que está empezando en el mundillo es que crean en sí mismos, ¿no? Ujú. Eh, yo me he encontrado gente que no tiene ni idea, que no tiene ni siquiera ideas, pero que creen en ellos. Y esos luego llegan. Es curioso, porque ya aprenden, Sí. van aprendiendo, pero la actitud de decir,
muy buenas. Me llamo Pedro y soy compositor de los buenos. O sea, soy bueno, 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 ¿no? Sí. O sea, creer en uno mismo digamos, la asignatura pendiente de mucha gente. Es decir, tú no puedes pretender... Esto pasa también en el mundo del pop o del rock, ¿no? Ahí de repente la típica artista que te desafina, pero que ella es un personaje que se cree necesaria para lo que es el mundo. Entonces, esa persona poco a poco va a dar con un equipo de producción que la va a enseñar cuál es su forma de entrar y de dar algo muy personal, ¿no? Al final, pero lo importante es la actitud, esa actitud de decir yo soy, yo voy a hacerlo, ¿no? Entonces, eso junto con la apertura mental para aprender lo máximo posible y el trabajo, Ujú. eso es lo que yo creo que es fundamental, esas tres cosas, ¿no? Pero no una persona que trabaje mucho, que tenga muy buenos conocimientos y muy buena apertura, pero si no cree y duda personalmente de uno, esa es la mayor asignatura pendiente, ¿no? El Sí. empoderarte y saber, yo voy a hacer esto, ¿no? Te programas para hacerlo y sabes que tienes carencias, por supuesto. Otra cosa es no ser realista, ¿no? Sí. Yo soy buenísimo y tengo muchas ideas y voy a ser un gran compositor para cine, pero es un proceso, ¿no? El proceso es que de repente vas a cometer errores y te vas a caer, ¿no? Sí. Y te vas a levantar otra vez, porque visionarte como que vas a estar allí es muy importante. A cualquier edad, no importa empezar tarde, empezar pronto, empezar... ¿no? Yo, por ejemplo, enseguida tuve la oportunidad de componer, de ganarme la vida como compositor, ¿no? Ujú. Pero también era lo que yo quería hacer, yo quería componer y quería ganarme la vida como compositor. Entonces yo también hice ese esfuerzo, ¿no? Sí. Y luego me han echado de algunos sitios también, ¿no? Me encantaba ser músico de teatro, compositor de teatro o director. Me acuerdo que trabajaba también en Cadena Dial, como trabajé en radio de director musical, ¿no? Y pues pasaban todos los grandes cantantes y yo dirigía musicalmente a todo el cotarro que tocábamos en directo de ahí me sacaron, porque hay otros músicos mejores que yo en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero yo aprendí y lo hice, ¿no? También Sí. tuve mi experiencia, ¿no? Y respeto mucho a los directores musicales de ese tipo de conciertos también, ¿no? O sea, pero cree en ti, tira para adelante con eso. Eso es el principio de la vida, ¿no? Es como dicen los holandeses, como el no ya lo tienes, entonces tu trabajo no es rechazarte, tu trabajo es Claro, plantarte y no, no dar opciones más que soy yo y lo voy a hacer sí. yo. Sí. Muchas veces el único problema que hay es ese, es que la persona no se lo cree. De Hombre, repente no... puedes tener dudas y retroflexiones, y esto es, creo que es sano, pero a la hora de ir para adelante, si vas así, pues supongo no. Yo no cogería a alguien que viene dudoso, porque si dudas tú a ti, pues me lo haces más fácil. Claro, sea, tú tienes que conquistarte a ti mismo primero. Si no, y eso va también con el tema de qué tengo que decir, ¿no? O sea, qué tengo yo interesante que decir, ¿no? Ujú. Pues por supuesto que tienes algo interesante que decir. Entonces, la formación en composición muchas veces, en cine, también conlleva el decir a los alumnos, busca dentro, porque dentro tienes algo que no tiene nadie. Exacto. Tú eres genuino, ¿no? Y somos creadores y creadoras. O sea, entonces, el tener claro eso, indagar y trabajar, porque sin trabajo no hay nada que hacer. Yo veo mucha gente que tiene mucho talento y no trabajan, entonces tampoco. Sí, Entonces son tres cosas, me acuerdo ¿no? que siempre lo decías, como que lo que nos va a salvar en el nuevo mundo, también de la IA, es ser propios y tener un sonido propio, algo que el otro no tiene. Claro, exactamente. Ahí nadie es mejor que tú, en ser tú, que tú. Sí. ¿Sabes? No cabe duda. Y te contratan por ser tú, no por ser John Williams o por ser Hans Zimmer o yo qué sé, A ver, cualquiera de los... Mario, muchísimas gracias primero para decir sí al concierto y aportar tu música. Y después de decir que sí, que vas a venir, que dijisteis todos sí a venir, me parece extraordinario.
Y muchas gracias por decir sí a la entrevista y que vean más gente lo que yo quería que la gente vieran con este concierto. Y me da mucha ilusión que os voy a ver todos en unos días. Pues encantado, Rafaelos. Muchas gracias a ti por todo lo que estás haciendo y por vuestra iniciativa, que es maravillosa. Así que nos veremos pronto y un placer. Y para lo que necesites, aquí me tienes. Nos vemos un poco. Vale, gracias a ti. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.